Agosto para mí es un día muy especial. ¿Por qué? Porque hoy es el día del padre de nuestra patria, don José de San Martín, libertador también, no solamente de Argentina, sino de Chile y Perú. Y hay acá un monumento en la sede de gobierno, ¿no? ¿Dónde está? Sí, no sé dónde está. Sé que hay. ¿No está en el Parque Triangular? Me gustaría verlo. Fui tantas veces al Parque Triangular y me parece que está ahí San Martín, pero bueno, no estoy segura. De lo que estoy segura es que nos va a ir muy bien esta semana. La bienvenida a todos ustedes. Desearnos una excelente semana. Cuando peor están las cosas es cuando más ánimo hay que tener. Si usted está en la fila de gasolina, en la fila de diésel, si está preocupado por la economía, la incertidumbre, ánimo, vamos adelante, porque si encima perdemos el optimismo, estamos sonados. Coincido con esa frase que dice, de las grandes crisis surgen las grandes soluciones. Ojalá. Estoy seguro que esto del diésel se va, de la gasolina en general, porque también los autos privados, los autos particulares tienen el problema de la fila, se va a resolver porque llega un punto en que ya no puede seguir así. Esto es una locura. Yo no comparto ese optimismo, ojalá llegue, el deseo lo comparto, el optimismo no tanto, porque veo que el país está paralizándose lentamente. Enseguida hablamos de hidrocarburos. Vamos primero a Víctor Hugo Romero, que tiene su imagen como todos los días de la guarida. Extra, izquierda y derecha están de acuerdo, el actual gobierno es el peor. Tremendo, ¿verdad? Violento, fue con los tapones de punta, ¿no? Sí, ahí yo coincido más con Víctor Hugo que con el optimismo de Jorge. Hay que tener el ánimo necesario, pero está claro que entre el anterior gobierno y este hay algunas similitudes en cuanto a la ineficiencia, no poder resolver el problema de los hidrocarburos, los casos de corrupción. Esperemos que el gobierno, después de estos últimos movimientos post 6 de agosto, habló de los cambios en el gabinete, lupo a la OEA, hay el otro cambio de Aramayo a la presidencia. Ojalá estos cambios marquen un giro en las decisiones, planteen decisiones que traigan soluciones. Y claro, el caso de Espinosa ha lastimado al gobierno, a la imagen de Rodrigo Paz. Habrá que ver en esta semana cómo se rearman estas piezas y ver, sintetizando, si estos últimos movimientos en el gabinete, llámese salida de lupo, el nuevo papel de Aramayo, a ver cómo salen de este escándalo con Espinosa, otros movimientos con los nuevos viceministerios, renuncias en educación, viceministerio para turismo, hay una serie de movidas. Ojalá se terminen de reacomodar las piezas, ojalá terminen también en un escenario de mayores acuerdos en la Asamblea Legislativa, donde ya no hay ni siquiera 3 fuerzas. Antes se hablaba del PDC, del Libre, de Unidad, pero hoy con las rupturas dentro de cada una de estas fuerzas hay un desajuste todavía mayor. Voy a tomar un poquito del optimismo de Jorge y como Piero voy a volver a decir, ojalá el gobierno encuentre soluciones y en el legislativo se acuerden. Hablando del legislativo, queremos entrevistar a Carlos Alarcón, que tiene varios temas pendientes y una visita pendiente también con nosotros. Sí, pero a ver, el optimismo, no es que haya
una medida que me haya generado optimismo. No, el optimismo es porque llega un punto en que la situación es tan grave que se tiene que cortar y empezar por alguna solución. Y una de esas soluciones es, tal vez, yo no soy un experto en esto, pero tal vez es aumentar el precio y decir, bueno, vamos a importar al precio que tengamos que importar y se lo vendemos al precio que tengamos que venderlo. Sí, esa es una posición, bueno, muy liberal en la que muchos creen que está la solución. Amparo Vallivian lo dijo acá varias veces, al precio del mercado y con todo y sin subvención y de un solo golpe. No sé, porque yo pienso en los sectores que van a ser afectados por todas estas decisiones. El ministro Aramayo dijo que no necesariamente estos movimientos en el precio del diésel, que es lo que se está discutiendo hoy, va a modificar los precios de la canasta familiar, pero me cuesta creer eso porque se mueve algo y todo termina en el precio del bus, del pan, así están las cosas. Pero lo que pasa es que es inevitable, entonces hay que determinar qué hacer, pero hacer algo y además otra cosa, no puede faltar en un país el combustible. No, y yo siento que se está paralizando el país, qué fundamental que son los hidrocarburos. Uno lo sabe, pero no tiene plena conciencia hasta que no pasa esto, que ve el desastre que estamos viviendo con unas colas en La Paz, en Santa Cruz, y tengo que decir que me duele muchísimo ver a los choferes, sobre todo del transporte pesado, del transporte público, que tienen que trabajar con eso. Las quejas se multiplican, usted habrá visto en las redes sociales, en los medios tradicionales, dicen, es domingo, yo debería estar descansando en mi casa, y estoy aquí, estar con la familia, sí, pero estoy aquí, eso duele, ¿no? Sí, te pongo un ejemplo de un país que no tiene hidrocarburos, que no tiene grandes exportaciones, por lo cual no es que se llena de divisas, un país que vive con lo justito y que es de una administración ejemplar, que es Uruguay, país chiquito, nada que ver con Bolivia, no tiene las mismas posibilidades naturales que Bolivia. Bueno, en Uruguay el litro, el otro día salió la lista, sí. Es el país donde el combustible vale más caro en toda América, sí. Desde Canadá hasta abajo. Me imagino que eso también tiene relación con los precios y que claro, todo vale $2.23. Está bien, pero esto quiere decir que todo está más caro en Uruguay. Claro, pero ¿a qué voy? De los últimos 5 gobiernos, 4 son de Frente Amplio. De acuerdo. ¿No? 2 de Tabaré Vázquez, 1 de Pepe, Pepe Mujica, 3, 4 con Yamandú y 1 solo que cortó la hegemonía, que fue bueno, la ¿cuál calle. Es el punto? El precio. El precio entonces, está a expensas del me refiero a que en una preeminencia de gobiernos de izquierda nunca se tocó. Está bien. Porque no hay forma. Bueno, está bien. Si no, Uruguay tendría que hacer subvencionar a la gente para que ande en auto. Entendí la idea, entendimos la idea. En Uruguay el precio de los hidrocarburos están a merced del mercado, esté el gobierno que esté. Está claro. Mi pregunta es, todo esto obviamente abona a que los precios en Uruguay se eleven. ¿Estoy bien? ¿Y sí? Sí. Esto quiere decir que si tú o yo vamos a Montevideo, vamos a decir, qué caro que está Uruguay, ¿sí? Sí. Sí. ¿Y qué hace, es mi última pregunta, la gente de abajo en Uruguay? Los obreros, los constructores, ¿les afecta? ¿Cómo viven? Les afecta. ¿Cómo afecta a la pobreza en Uruguay? Mucho. Ah, bueno. No más preguntas, vamos a la pausa. Bueno, ¿y vos cómo lo resolverías? No sé si... ¿O no lo resolverías? Yo no me echaría en los brazos del mercado. ¿Te consideras más izquierdista que Pepe Mujica? No. Pepe Mujica tuvo 4 años y no lo tocó. Tabaré tuvo 8 y no lo tocó. ¿Por qué? Porque no hay forma. Sí, no hay forma. Pero más allá de los actores. Por la forma de país. Está bien, de acuerdo. Pero más allá de los actores, y yo no digo que yo tengo la solución, digo que yo no me echaría en los brazos del libre mercado, como propone Amparo Vallivian. De hecho, queremos invitarla para seguir conversando. ¿Sería bárbaro? Yo creo que se necesitan otras políticas, además de los mercados. Creo que hay que
Hay que pensarlo. Vamos a la pausa. Sí, y sería bárbaro conectarnos con alguien de Uruguay que nos explique cómo funciona eso, porque bueno, Uruguay no tiene hidrocarburos, bueno, es el país que es y tiene que vender el combustible a $2.23 un litro. Buena idea. En todo caso, Uruguay ya está claro que es un ejemplo que podemos tomar para el análisis. Vamos a la pausa. Dale. Vamos a la pausa porque enseguida viene Felipe Cordero, que es abogado constitucionalista, para preguntarle qué hacemos con la Constitución. Hablando de economía, se dijo que vamos a dar un giro a la economía y hay que cambiar el modelo, hay que cabalmente liberalizarlo, porque estamos con el gobierno de Rodrigo Paz, y cómo se hace cuando la Constitución pone candados. ¿Hay verdaderos candados? No, hay que abrir la Constitución, hay que cambiar todo, hay que cambiar en parte, hay que poner un parche. Todo esto le preguntamos a Felipe Cordero después de esta pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, vamos a la llave de la guarida. ¿Dónde estará la llave otra vez? Jorge, ¿dónde está la llave? La llave la tengo bajo 7 llaves. Bajo 7 llaves. ¿Por qué hoy queremos la llave? Por supuesto que Felipe Cordero tiene la llave de la guarida, pero hoy buscamos la llave de la Constitución para preguntarle si hay que abrir o no la Constitución. Bienvenido, Felipe Cordero, el dueño de la guarida, gran amigo, abogado, constitucionalista, y una experiencia enorme para mirar estos momentos de la historia del país. Le estaba comentando a Felipe que las galletas que nos trajo de Holanda, pero un sueño, ¿no? Gracias, Felipe, por Sí, te vamos a volver a mandar a Holanda para que traigas galletas. Nosotros te podemos conseguir la reserva del pasaje. La reserva. Sí. Bueno, Jorge, tienes un consejo sobre los Sí. Porcentajes, ¿no? Claro. En los DPFs. Hoy es 17 de agosto, el día del general José de San Martín. Faltan 14 hasta el 31 de agosto. El 31 de agosto vencen los días super envidiables de Banco Prodem, que son
que mientras esté esta promoción que empezó el día que comenzó el Mundial, Sí. el 11 de junio, tenemos los DPF, los depósitos a plazo fijo de los días súper envidiables con unas tasas excepcionales, 7, 9 y 10%. 7% a 181 días poniendo nuestro dinero, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor. Realmente es fantástico este porcentaje de rédito cuando uno protege su dinero, ¿no? En Banco Proden, que tiene ya 121 agencias, 121, no, dije mal, 125 agencias. Acaban de inaugurar, ¿no? Acaban de inaugurar una en Cobija y además en Santa Cruz se ha inaugurado el viernes pasado una nueva sede de Banco Proden, espectacular, en un lugar especial. Lo lindo de Prodem es que están tanto en el mundo urbano como en el mundo rural, están en ciudades intermedias, eso es lo fantástico de Prodem. Hablando de lo urbano, ya para que Jorge tenga el dato concreto, sí es San Martín el que está en el Parque Triangular. ¿Ah, sí? Así que ahí vas y le vas a dejar una flor como buen argentino. Hoy, ¿ah? Hoy, sí, tengo un respeto reverencial. Él es el padre de nuestra patria y si hay alguna poca cosa que en la Argentina unifique a los argentinos, es el general don José de San Martín. Ahí está. Por su abnegación, y lo mismo que hizo en Perú, que el mismo Bolívar le dijo, tenés que quedarte y asumir como presidente. No, yo ya cumplí mi tarea, he liberado la patria y ahora que venga alguien más y asuma. Y lo mismo hizo en la Argentina y se fue a vivir a Boulogne-sur-Mer, en Francia, ¿no? Y ahí pasó los últimos 30 años de su vida. Hablando de liberar la patria, lo que se está haciendo acá en Bolivia es más bien liberar la economía. Ya sabemos, al margen de la idea que tenga uno de por dónde tiene que ir la economía o la política, hay un gobierno, partamos de esto, hay un gobierno que ha ganado democráticamente las elecciones, hay un gobierno que marca una agenda. Es otra discusión si cumple o no cumple lo que dijo en campaña, eso nos lleva a un tema más político. Lo cierto es que hay autoridades que hoy nos dicen que hay que cambiar el modelo económico y estamos en eso, concretamente en la ley de inversiones, que es lo que ha ocupado el debate en este último tiempo, pero acá nos trancamos porque me parece que hay una parte de los actores políticos que creen que con la ley de inversiones podemos obviar cualquier modificación a la Constitución, que podemos ir directamente, y otra parte de los actores políticos que creen que no, hay que abrir la Constitución. Por eso hemos invitado a Felipe Cordero, que nos va a decir en función de esta ley, Felipe, como la has visto, pero si hay que abrir o no la Constitución. Comenzamos con la ley. ¿Cuál es tu percepción? Claro que sí, Claudia, muy buenos días. Jorge, siempre es un placer estar con ustedes. De hecho, siempre agradecerles por las invitaciones. Yo me siento muy cómodo acá, así que me encanta venir aquí. Bueno. Vamos con un tema, antes de comenzar con lo que me has mencionado, Claudia, justamente voy a tocar lo que ha dicho Jorge. En realidad es Bolívar y San Martín, porque realmente nuestra Constitución este año cumplimos 200 años de la Constitución. Nadie lo dice, pero este año, recién el 19 de noviembre, cumplimos los 200 años de la Constitución boliviana, ¿no? Tenemos el bicentenario de la Constitución. Creo que ninguna institución hasta ahora ha hecho ninguna conmemoración, o tampoco creo que tiene planificado. ¿No? No lo había escuchado. Ninguna, por eso. 201 desde que se fundó el país. Exactamente. Y 200 desde que se creó la Constitución. O sea que cuando fundamos el país nos tomó un año plantear la primera Constitución. Claro, tomó un año, pero la pregunta es, ¿esa Constitución realmente fue realmente beneficiosa? ¿Qué decía quien la creó? Realmente es un legado de Bolívar. Bolívar me envió casi prácticamente hecha esta Constitución a Bolivia. Bolívar tampoco asumió la presidencia de Bolivia. ¿Y cuál es la parte interesante que tú decías, ¿no? De San Martín, que se fue a Francia a vivir, ¿no? Bolívar en la Constitución, la primera Constitución boliviana, decía que el presidente es vitalicio, que el presidente boliviano es para siempre. Bolívar, ¿no? Interesante. Es decir, que es una Constitución que parte fuerte, que parte realmente, digamos, con el presidente es vitalicio. Es que las construcciones de las democracias también traen estas ideas. Esto de la alternancia no es un concepto ni inherente desde el Olimpo a la democracia. Creo que hay etapas, hay nociones que se van perfeccionando o cambiando,
otras que siguen más bien en un periodo más cíclico, ¿no? Con esto quiero decir que las democracias viven conceptos diferentes y los vamos cambiando, ¿no? Entonces esto de vitalicio hoy nos hace matarnos de la risa, pero en su momento... Era lo que había. No. Felipe nos va a aclarar esto, pero creo que la mayoría de las cosas que se hacían acá eran a imagen y semejanza de las que había en Europa. Exacto, entonces a las eso iba a ir. constituciones se tomaban Y citó un país. con algunas adecuaciones. Y citó un país, Felipe, hablando de San Martín, habla de Francia. No se olviden que acá actores políticos como Bolívar y otros también se inspiraron en grandes intelectuales. Quiero hablar concretamente de Francia, porque veníamos de este movimiento que desembocó en la Revolución Francesa, pero que sobre todo permitió un circuito de intercambio, de análisis de estos grandes intelectuales, filósofos, biólogos, literatos, ¿no? Hay quien dice que enlataron a Montesquieu y lo trajeron acá directo a nuestros textos, ¿no? Más o menos, es decir, es cierto el 50%, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Bolívar realmente él estudia en Francia, después se va muda a Madrid a vivir y luego ya vuelve, digamos, a América, en este caso Venezuela. ¿Qué es lo que hace? Él se inspira en la ilustración francesa, ¿no? Evidentemente, como dice Claudia, es Montesquieu, Rousseau, que tienen esas ideas de, primero, dividir los poderes. No tengamos solamente un poder, no tengamos únicamente un monarca, vamos a dividir el poder en 3 partes. Genial. ¿Para qué? Para que haya contrapesos y contrapesos, que un poder pueda controlar al otro. Genial. Pero también es la idea de que la población hace un contrato con el Estado, un contrato social. Y yo les pregunto siempre a las personas que me hablan de ese contrato social, pero tú cuando has nacido, ¿ha venido el Estado o alguien del Estado y te ha dicho, firma este contrato? Yo creo que hasta ahora nunca nadie ha venido de parte del Estado a decirme, firma este contrato. En una primera instancia... Claro, pero naces en un lugar determinado. En este caso en Bolivia, te regís por las leyes y la Constitución boliviana. Claro, ese contrato lo han firmado en realidad los padres de la Constitución, ¿no? Cuando había una reforma constitucional, cuando se ha hecho la Constitución, son ellos quienes han establecido como los parámetros en la Constitución de lo que son los deberes, los derechos que nosotros heredamos, ¿no? Es un contrato de adhesión, por así decirlo. Es lo mismo que, y cuando hablo de contrato de adhesión, ¿qué estoy queriendo decir? Cuando uno contrata contigo, por ejemplo, o con Prodem, o con cualquier institución, ya te dan un contrato hecho. Tú lo firmas directamente, no es que lo puedas negociar. Es un contrato de adhesión que nosotros prácticamente... Lo aceptás. Lo aceptamos tácitamente cuando vivimos en un estado, cuando nacemos en un estado. Ahora, la Constitución en sí se puede modificar y se ha modificado en Bolivia más de 22 veces, 22 en total. ¿Es mucho con relación a los vecinos? De hecho, no tanto. Es decir, la Constitución boliviana no se ha modificado tanto en los años. Pero sí que la primera modificación, la primera Constitución del 1826, la primera modificación se da en 1831, 5 años después. ¿Por qué? Porque realmente Sucre, el segundo presidente de Bolivia, realmente no pudo manejar, en este caso, sus altos mandos militares y tampoco, digamos, la población que tenía cierto grado de poder. Entonces duró muy poco esa Constitución. Y en ese momento, para la primera modificación, ¿qué se necesitaba para modificar? En realidad establecía que se hizo de forma legislativa, es decir, que el legislativo es esa modificación constitucional. No se hizo ninguna modificación grande, es decir, durante todos los años de Bolivia, hasta el 2009, no se había hecho ninguna asamblea constituyente además de la primera. Solo teníamos la primera asamblea constituyente, genial, y la segunda asamblea constituyente la tenemos en el 2006, ¿no? Cuando iniciamos con el proceso de reforma constitucional integral. Las otras eran reformas parciales, o sea, reformábamos ciertos artículos, está bien, por ejemplo, el tema vitalicio lo eliminábamos, cambiamos el tema, por ejemplo, eliminábamos el poder electoral. Esto quiere decir que hay 2 momentos de construcción constitucional íntegra, en 1826 y el 2006, ¿no es cierto? Comenzamos con en la convocatoria, ¿no? Eso es. Igual 22 veces modificar la Constitución me parece bastante. Bueno, México creo que, creo así a grosso modo, creo que Argentina muy poquito, mucho menos. Creo que México lleva más de 500 modificaciones. ¡No! 500. Más. Y creo ¡Viva México! Creo que me quedo corto en cuanto a reformas ¿Y constitucionales. eso es bueno o malo? Eso es malo, ¿por qué razón? Porque todo depende del modelo, todo un poco el modelo en norte que quieras como Estado. Si quieres un Estado más consolidado, que dé más seguridad jurídica, digamos, a las personas, puedes tener un modelo más estático. Pero el concepto de la Constitución es que creas una norma suprema del Estado que va a proseguir en el tiempo, ¿no? Que va a seguir una buena cantidad de tiempo. Claro, no es un decreto. No, Claro. la de Estados Unidos nunca se ha modificado. Es decir, ¿Nunca? La Constitución norteamericana, que tiene muy poquitos artículos, nunca se ha modificado. Sí, lo que han habido son enmiendas, que son en total básicamente 24 enmiendas.
pero las importantes son las primeras 10 enmiendas que se llaman the Bill of Rights, ¿no? Donde están los derechos fundamentales de las personas, están esas 10 primeras enmiendas, que sí, esas se pueden modificar, de hecho se han modificado. Imaginemos el tema de la esclavitud, sí se ha modificado esa enmienda, ¿no? Se habla de la modificación de la enmienda de la, digamos, la tenencia de armas, también se está hablando de eso. Pero en este caso, al ser un ordenamiento jurídico, no es que sea estático, que sea, digamos, sacramentado de aquí al infinito y hasta la eternidad, ¿no? Se puede modificar. Ahora, el punto es que modificamos. Una consulta sobre Europa. Los europeos en promedio, ¿tienen constituciones más bien largas o las modifican o las cambian? No, muy pocas veces se cambian, muy poquitas veces se han cambiado. Y algo voy a traer a colación a lo que decía también Jorge y tú lo decías, Claudia. De hecho, nuestra inspiración no es española. Es decir, cuando nosotros rompemos con España, es decir, cuando nos independizamos, realmente rompemos con el imperio, ¿no? Rompemos con ellos y decimos, ya no queremos ser nada más de Europa. Ok. Y ahí viene Bolívar con, digamos, estas ideas, pero realmente ¿cuál fue la inspiración de Bolívar para la Constitución? Fue la norteamericana. Heredamos muchas de las, digamos, circunstancias norteamericanas en nuestra Constitución. La primera de ellas es el presidencialismo. Tenemos un presidente y un vicepresidente. En cambio, por ejemplo, las constituciones europeas generalmente son monarquías parlamentarias, tienen un primer ministro o un presidente. Por ejemplo, en el caso de Francia tienen un primer ministro y un presidente. En España tenemos la cabeza del Estado, es el monarca, es el rey, y digamos, el presidente del gobierno, que es diferente al del Estado, es el presidente Pedro Sánchez, por ejemplo. Pero son modelos diferentes los que tenemos. Si vienes ahora, hoy en día, nuestra Constitución sí tiene matices, digamos, tanto europeos, sobre todo europeos, con el tema de autonomías, pero la primera estaba basada sobre todo en el tema norteamericano. Claro. Esto quiere decir que, volviendo a Europa, cuesta cambiar, ¿no? Cuesta a los muchísimo. Europeos les cuesta mucho mover fronteras, cambiar, sí. Cuesta mucho. Por ejemplo, en España la última modificación que se hizo fue del artículo 135 sobre el tema justamente económico. ¿Para qué? Para que las autonomías no se endeudasen. ¿Por qué? Porque las autonomías en España podían, digamos, no tenían ningún techo de endeudamiento. Podían endeudarse, tenían esa capacidad. Una locura. Claro, pero el problema es que genera eso. El gobierno autonómico de Valencia se endeuda en 50.000 millones de dólares, después lo tiene que pagar el resto del país. Básicamente es eso. Entonces se modifica ese artículo 135 de la Constitución y se pone un techo de endeudamiento a las comunidades autónomas. Entonces, pero estás modificando un aspecto muy importante, muy concreto, ¿no? Pero en general las constituciones no se suelen tocar mucho. De hecho, hay un peligro cuando se habla de hagamos una reforma constitucional, todo el mundo dice, wow, tranquilo. O sea, ya solamente decir eso es como para decir, tranquilo. A mí, yo estoy de acuerdo contigo. Meditemos las cosas. Claro. La Constitución es un marco legal casi intocable. No digo intocable, pero con mucho respeto. Claro, no se puede abrir la Constitución todos los días. Hay dos bases, no todos los días, porque la Constitución es ese pacto que nos hace convivir en un determinado país, en un estado, en una nación, y obviamente tiene que ser un techo que dure bajo un gobierno de izquierda, de derecha, en los años 70, en los años 90, tiene que permear el tiempo, tiene que permear el plumaje ideológico, político de un determinado gobierno, pero tampoco podemos vivir con la Constitución de 1826 porque el mundo históricamente ha dado muchos giros. Entonces hay que avanzar en función de las últimas concepciones. Por ejemplo, en Francia ya es constitucional el derecho de las mujeres al aborto, algo que en la Francia de el tiempo de la monarquía, de Robespierre o más adelante no se entendía. Entonces tiene que haber un buen equilibrio entre los cambios históricos y la permanencia. ¿Estoy bien, Felipe? Estás bien, perfecto, vas genial. Está perfecto. Ahora, yo quiero decir una cosa. Lógico, esto que se puso en Francia, el derecho al aborto, que se puso en la Constitución, como algunas otras cosas en otros países también, ¿se pone para qué? Para ponerlo bajo un paraguas, para encerrarlo en una caja fuerte y que nadie lo toque. Pero luego también se puede abrir y cambiar. Ahora, dos cosas. Primero, nuestros próceres, la mayoría de nuestros, Bolívar y San Martín, estudiaban en Europa. ¿Por qué? Porque acá no había universidades. Entonces, estaban obligados, los padres los mandaban a Europa y venían con esas ideas europeas. Me llama la atención esto que vos decís de que Bolívar se inspiró en la Constitución norteamericana.
Pero básicamente nosotros estamos inspirados en Europa. Sí. Eso por un lado. Segundo, no coincido con lo de que les cuesta mover fronteras y demás. No hay ningún continente, ninguno, que haya movido más fronteras, haya habido más cambios de países que Europa. Por eso mismo. Porque se ha movido tanto que hoy les cuesta muchísimo mover los numerosos movimientos que ya han tenido. Por eso Europa hoy se consolida en una idea de que ya movimos tanto y ya nos agarramos tanto en las guerras que por favor ya no movamos más. Me parece que es una tradición. Pero se sigue moviendo. Uy, fíjate, Crimea pasa un día, ¿cómo se llama?, de Rusia o de Unión Soviética a Ucrania, de Ucrania vuelve a Rusia, las fronteras se mueven, en Europa se mueven mucho las fronteras. ¿Por qué? Porque al haber 54 países y tener un territorio muy pequeño para tantos países, todos quieren un pedacito más, todos siguen buscando un pedacito más. Entonces va a seguir habiendo movimientos y países nuevos en Europa, me parece. Pero yo creo que a estos europeos les cuesta más. Bueno, Felipe, no te dejamos ni hablar, No, somos una barbaridad. No, está muy bien. Felipe, decía algo. Está bien, no. Es eso, ¿no? Que, o sea, todo país evoluciona, todo ordenamiento evoluciona, nada es estático en la vida, ¿no? Los territorios también evolucionan, van cambiando. Incluso el tema del cambio climático hoy en día también se plantea como posibles cambios que podrían haber a nivel mundial, ¿no? Territorios que pueden desaparecer. Tenemos islas que están a nivel del mar, ¿no? Que cualquier subida del mar va a hacer que desaparezca y eso va a causar un movimiento migratorio. ¿Quién se va a encargar de esas personas? Es decir, La península ibérica va a ser invivible, dicen algunos. Por el tema del calor también, aquí tenemos el tema del super niño, entonces todas esas circunstancias van cambiando. Ahora, es cómo nos preparamos nosotros jurídicamente, es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para prepararnos hacia el futuro en tema jurídico? Esta ley de inversiones, muy interesante, es decir, yo veo que sí, evidentemente tenemos que tener un cambio, un viraje a nivel económico en Bolivia. Debemos tenerlo porque hasta ahora este modelo no ha funcionado y si seguimos como estamos, el barco está hundiendo poco a poco, ¿no? Ahora, nos vamos a la B, como dicen en el fútbol, ¿no? Nos vamos, sí, nos vamos. El problema está que, ¿qué hacemos nosotros para que podamos cambiar eso? Ok, se plantea este proyecto de normativa, este proyecto de ley, esta ley de inversiones, que ahora mismo se tilda un poco de inconstitucional. ¿Pero por qué razón? Y es lo que tenemos que ver. Porque una cosa es tener una necesidad y otra cosa es tener, digamos, las líneas del juego que tú tienes que seguir sí o sí. Si nosotros no seguimos las reglas del juego y que todo sea una excepción, al final transformamos de las excepciones la regla. Y eso es lo que pasa mucho en Bolivia. Todas las excepciones en Bolivia se aplican más como regla que la propia regla. Y ahí es donde jugamos con el ordenamiento constitucional. Decimos, ¿realmente existe una constitución en Bolivia? ¿Realmente la estamos respetando? ¿Ha existido en algún momento? Desde mi punto de vista, cuando uno lee la historia de la constitución, casi nunca se la ha respetado. Y siempre se ha jugado con que esto es inconstitucional, vale, genial, pero cuando ya no te conviene, es constitucional. Eso es un poco el juego que hemos tenido durante estas últimas 2 décadas, ¿no? De, me conviene para esto y si no voy al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional que me lo avale para que sea justamente avalado por el Tribunal. No sé, jugamos un juego muy peligroso desde mi punto de vista. Ahora, si hablamos netamente de la materia doctrinal de la Constitución, esta ley de inversiones sí que atenta directamente contra la Constitución, pero en un aspecto muy fundamental, muy puntual, que es el tema del arbitraje. El arbitraje, digamos, para quien no lo sepa, para los televidentes, quiere decir que, por ejemplo, yo contrato con ustedes, imaginemos, yo soy una entidad internacional que quiero explotar petróleo en Bolivia. Genial, y ustedes son parte del Estado. Y yo les digo, bueno, me interesa invertir en Bolivia, pero el problema está que yo no quisiera sujetarme a la justicia boliviana porque sé que está muy devaluada, que hay mucha corrupción, no quisiera... Porque no me da seguridad. No me da seguridad, genial. Y digo, vamos a colocar una cláusula arbitral, un arbitraje internacional. Es decir, ya los competentes no van a ser los jueces nacionales, sino van a ser los que nosotros vayamos a convenir. En este caso podemos decir, ok, queremos que sea un juez, árbitros mexicanos. Vamos a decidirlo justamente en la Cámara de Comercio de México para que ahí resolvamos esta controversia. Si es que algún día tenemos problemas, ojalá que no, pero tenemos problemas, vamos a ir a México a resolver esa controversia. Ok, hasta ahí todo suena bien. De hecho, yo estoy a favor del arbitraje, porque el arbitraje es una forma mucho más sencilla de resolver conflictos. Es decir, no tienes que ir al tema de juzgados, no toma más de Dios, toma mucho menos tiempo y son más claras las consecuencias. Genial. El problema está que, digamos, nosotros como Bolivia hemos perdido todos los arbitrajes que hemos tenido. Hemos tenido más de 20 arbitrajes.
todos los hemos perdido. O sea, esa ha sido una goleada, pero de lejos, ¿no? Limítrofes y de comerciales. Todas las que han sido comerciales, todas las demandas que hemos tenido, digamos, contra Bolivia, las hemos ¿Por perdido qué? todas. ¿Por malos manejos? Yo creo que probablemente, primero porque nosotros en el tema de hidrocarburos, realmente no ha sido una expropiación, porque se vende el tema de hemos expropiado los hidrocarburos. No, realmente ha sido una compra de acciones. Y además una sanción, una indemnización a la empresa porque le hemos quitado beneficios. Evidentemente eso conlleva que el Estado tenga que pagar tanto tema accionario, tema de, digamos, lo que ha significado el perjuicio a esa empresa. Hemos pagado todo. No es que ha sido realmente una nacionalización, lo hemos pagado y han sido millones, ¿no? Tema también del tema marítimo, hemos perdido esas demandas, el tema del Silala también hemos perdido. No teníamos... No somos buenos para plantear, no somos buenos para defender, no somos buenos para Creo qué. que no. Creo que los contratos, cuando se hacen en su momento, los bolivianos cuando hicieron los contratos, no fueron contratos realmente bien estructurados. Entonces, cuando tienes un mal contrato, cuando no tienes las pruebas suficientes para decir que la otra parte ha incumplido, no eres tú la que ha incumplido, evidentemente el juez va a decir, o el árbitro va a decir, ustedes son la parte que ha incumplido, ustedes son los que han perjudicado esa relación que ya existía contractual. Hemos perdido todos, vale. Pero en este caso, esta ley de inversiones, ¿qué es lo que menciona? Que las partes van a poder convenir dónde van a hacer el arbitraje. Generalmente una parte internacional que viene a invertir a Bolivia, no poco, es decir, viene a invertir millones, va a decir, yo quiero más seguridad. Quiero seguridad y me voy a la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Madrid, de París. No quiero someterme solamente al sistema jurídico boliviano. Exactamente. Exacto. ¿Cuál es el problema constitucional? Que el artículo 320 de la Constitución, cualquiera puede leerlo, dice que justamente, digamos, tema de inversiones, tema, digamos, de empresas, se someten a la justicia boliviana. O sea, el arbitraje puede existir, sí, pero tendría que ser... Entonces hay una primera colisión. Claro, pero tendría que ser un arbitraje que nosotros digamos, ok, yo como inversor me voy a someter al arbitraje boliviano. Tendría que ser eso. Podría hacerse, no pasa nada. Pero si en caso deciden someterse al arbitraje internacional, que va a ser la mayor parte de las veces, va en contra de la Constitución boliviana. Entonces el legislador Ormachea tiene razón, no solamente él, pero él ha dicho muy claro, no aguanta una revisión constitucional. No. Es verdad. No aguanta. Y acá cabe la pregunta esta. A ver, se sanciona una ley, la aprueba la Asamblea, pero la ley tiene 3, 4 puntos que colisionan con la Constitución. ¿Qué es lo que vale? ¿La ley o la Constitución? Hasta que la ley no sea declarada inconstitucional, sigue en vigencia. Es decir, todas las reglas del juego, o sea, nosotros podemos emitir muchas leyes ahora mismo y decir son inconstitucionales, vale. Entonces tiene que primero haber una acción de inconstitucionalidad, eso se tiene que llevar a Sucre, el Tribunal Constitucional tiene que decidir si es constitucional o no, pero mientras tanto o sea, se aplica. Otra vez el TCP. Digo otra vez porque es una instancia que ha sido tan desportillada. El Tribunal Constitucional Plurinacional, lo hemos comentado contigo varias veces acá, Felipe, es una instancia tan desgastada, tan desprestigiada, que hoy otra vez me la nombran y se me paran los pelos. Es decir, en manos de ese tribunal está la última respuesta. Está la última respuesta. El problema está que tenemos 4 magistrados ahora mismo electos que están, digamos, en funciones. Vale, que no, ¿cuál es el argumento que ellos utilizan? No tenemos el quórum necesario para, digamos, tener el pleno para, digamos, determinar si es constitucional o no una acción. Porque tiene que ser en pleno esto. Hay soluciones alternativas. Pleno quiere decir que tienen los 4 aprobar o desaprobar. No pueden ahora mismo porque según ellos no tienen el pleno. No tienen, digamos, 5 magistrados como mínimo para poder hacerlo. No puede ser un número par. No puede ser un número par. Pero ¿cuál sería la solución que yo vería desde mi punto de vista? Primero, que el tribunal llame a los magistrados suplentes. Porque nosotros como, digamos, como electores, en este caso, hemos elegido tanto al magistrado titular como al suplente. ¿Y por qué no se hace? Porque no quieren. Yo creo que es porque no quieren. Es decir, pueden hacerlo. ¿Por qué razón? Porque si es que, digamos, nosotros hemos votado por esas personas, están democráticamente válidas. Entonces, pueden llamar al suplente que también ha sido electo. Ahora, lo que no pueden hacer en este caso, el presidente de gobierno, es decir, Rodrigo Paz, no puede nombrar directamente, ni por decreto, ni por nada, a los magistrados que faltan. No se puede hacer. Tampoco puede ser el legislativo. No se puede hacer. Tampoco podemos llamar a nuevas elecciones de magistrados. ¿Por qué razón? Porque la Constitución habla de una elección. Claro, pero el gobierno puede exhortar, no se puede meter a decirle nombren,
pero puede exhortar, señores, porque si no, no funciona esta cuestión, ¿o no? No funciona. Y el problema está que seguimos aumentando la masa de cuántas acciones o demandas tienen que revisar. Hoy en día están tienen una saturación de 23,000 demandas que ellos tienen que revisar. 23,000. Es una locura. Cuatro personas tienen que decidir sobre 23,000 causas. O sea, imagínate eso. Si hacemos la división, que hoy es el ejercicio de hecho. Ajá. Si hacemos la división de 23,000 que están pendientes entre 365 días, quiere decir que los magistrados no tendrían ni vacaciones, ni navidades, ni año nuevo, ni carnavales. Ok. Ni feriados. Nada. Trabajan los 365 días. Ok. Eso salió un número bastante alto. Vamos a dividirlo entre 4 magistrados. Al día ellos tendrían que resolver 17,5 sentencias al día. Vamos a dividirlo entre 8 horas, que son las 8 horas laborales. ¿Cuántas sentencias tienen que sacar al día? A la hora. A la hora sale el resultado que tienen que sacar 2,5 sentencias por hora. Y cada caso tiene carpetas así. Puede ser una carpeta así, puede ser una carpeta gigante, depende. Pero tú tienes que sacar 2,5 sentencias a la hora, sin tener vacaciones, sin tener nada, trabajando las 8 horas puntuales. Es imposible. Es imposible. Es decir, claro, evidentemente tenemos que repensar también en esta parte de la Constitución qué tribunal queremos, qué tribunal constitucional queremos y cómo lo queremos. Porque hemos visto que este tema de las elecciones tampoco ha funcionado. Hemos politizado a una instancia que no debería ser politizable, como son los magistrados. Entonces, hemos hecho una mezcla en nuestra Constitución y volvamos un poquito a la pregunta inicial. ¿Realmente requerimos una reforma constitucional o no? Desde mi punto de vista... Para viabilizar la ley de inversión. Todo. Es decir, yo cambiaría toda la Constitución. ¿Por qué razón? Porque estamos sujetos, nos hemos sujetado, como tú dices, nos hemos puesto candados, nos hemos puesto trabas a nosotros mismos en esta Constitución. ¿Por qué? Porque queremos garantizarlo todo, pero no se puede hacer nada. O sea, Felipe, ¿tú llamarías a una nueva asamblea constituyente? Sí, totalmente. Yo iría mucho más allá. ¿De cuándo es esta Constitución? Del 2009. El 2009 se aprueba. Tenemos 17 años de Constitución, pero si tú hacemos un análisis profundo de realmente se ha aplicado o no, porque la pregunta sería, ¿hemos aplicado nuestra Constitución? ¿Tú crees que ha sido un fracaso este proceso del 2006 al 8? Totalmente, es decir, por ejemplo, vemos el tema de los derechos de los niños, que justamente está en la Constitución. Un derecho, los niños tienen derecho a la educación, a la salud, derecho también a tener una infancia sostenible. Pero cuando vamos por la calle, ¿cuántos niños vemos realmente, en la calle pidiendo dinero? Es la Constitución más amplia en derechos, trabajando, vendiendo. Vemos mucho de eso. Claro. Pero es que la Constitución no es una varita mágica, es el lugar donde se marcan los derechos, las obligaciones. El pacto, pues, de la sociedad. Pero luego ves derechos, por ejemplo, de adultos mayores. También ves que las personas mayores, las ves pidiendo en las calles, ves personas que tampoco tienen trabajo, que tienes un derecho al trabajo. O sea, ves muchos elementos que no se han cumplido hasta ahora. Otro más grande, si quieres, vamos a un tema más macro, las autonomías. Realmente no tenemos autonomías en Bolivia, no existen. La Paz, por si acaso, no tiene un estatuto autonómico. No tenemos un estatuto autonómico en La Paz. Sí, pero la Constitución también dice que todos somos iguales, es uno de los países más racistas, ¿no? O sea, tendría que venir una hada madrina dentro de la Constitución. Tenemos eso, tenemos el tema del Tribunal Constitucional que también queda pendiente. Y si hablamos otra vez de la ley de inversiones, vamos un poquito hacia eso, la Constitución te establece un modelo económico ya. De hecho, eso ha sido muy criticado. A nivel europeo, la doctrina te dice, mira, ya tener un modelo económico en la Constitución puede hacer que a ti te pongas candados y no puedas tener la capacidad de evolución cuando tengas algún tipo de crisis. ¿Por qué? Porque estás... O cambio de gobierno. Cualquiera. Entonces, te estás poniendo muchas, trabas tú solito para cambiar de modelo económico. El preámbulo de la Constitución lo dice muy claramente. El preámbulo dice, hemos abandonado el Estado neoliberal. Entonces, cualquier política neoliberal o más liberal iría en contra de la Constitución según el preámbulo. Y así vemos, todos los apartados que hablan del tema económico, menciona que el Estado tiene que ser el dueño de los recursos, el Estado tiene que tener monopolio, de los hidrocarburos, el Estado tiene que ser quien primero tenga el tema de la inversión, puede ser extranjera también, no prohíbe la inversión extranjera, pero sí que menciona que el Estado va a tener preponderancia sobre esto. Me da la impresión como ciudadano común, porque vos sos un experto total, yo no sé nada de esto, pero me da la impresión de que hay que achicar la Constitución. Total. Hay que achicarla y hacerla más simple, como cuando en el fútbol empezó las reglas de Cambridge, que eran 10 o 11 reglas, no me acuerdo ahora,
era muy simple. A mí lo que me ¿no? preocupa son... Después se complicó todo. A mí lo que me preocupa son los tiempos, porque estamos hablando de, si hacemos caso a tu mirada más larga, a una nueva asamblea constituyente. Jorge, no estabas acá, pero te imaginarás la turbulencia que generó en el tiempo país que demandó. y las vidas que se perdieron. Fue un momento histórico ¿Por qué se perdieron turbulento, en fin, por confrontaciones en lo que se estaba determinando en la Asamblea Constituyente. Comprenderás que las divisiones eran profundas, ¿no? Y los intereses políticos, regionales, económicos, en fin. Hemos pagado con sangre esta última Constitución, la que hoy nos rige. Pensar en un nuevo proceso constituyente me parece que implica un tiempo largo. El cambio de modelo económico por el ritmo del gobierno me parece que es también un trabajo largo, y la ley de inversiones me parece que está siendo empujada por todos porque no tenemos las condiciones para un nuevo mapa en el campo de las inversiones, que está ligado a la gestión de los hidrocarburos, que está ligado a la provisión de diésel y gasolina, que está ligado a las colas, que está ligado a un presente, a un ayer. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar tiempos? Es que ya es como un ejemplo muy, muy pequeñito, ¿no? Antes de seguir con el ejemplo grande. Los hidrocarburos, según la Constitución, el monopolio de los hidrocarburos... agua, Felipe, yo acá gracias. me olvidé. El monopolio de los hidrocarburos, de la venta de hidrocarburos, pertenece al Estado. Pero cuando el Estado, digamos, ya con un decreto supremo dice, no, ahora los particulares pueden importar hidrocarburos y también pueden comercializarlos. Me explota la cabeza porque estamos yendo ya en contra de ese artículo que dice que el monopolio de la venta y distribución de los hidrocarburos va a ser por el Estado. Digo, ya estamos yendo con ese decreto en Pero contra. tú dijiste que ya ni lo cumplimos. Ya no lo cumplimos directamente. Bueno, ¿no? acá vale esta pregunta. El decreto supremo, un decreto de necesidad y urgencia o decreto supremo, colisiona con la Constitución, es anticonstitucional, se puede aplicar, ¿qué es? Es inconstitucional, no se puede aplicar, no debería poder aplicarse. De hecho, no sé quién, bueno, entiendo que el gobierno está, digamos, tomando medidas urgentes para el tema económico, pero no puedes ir en contra de las reglas del juego establecidas. Tendrías que ver alguna otra forma. Evidentemente, como decía yo, la Constitución te pone muchas trabas. Es decir, que tengas tú el monopolio como de YPFB de la exportación e importación de hidrocarburos, te está poniendo la traba de que somos los únicos que podemos hacerlo. Vale, y si alguien privado quiere hacerlo, ya está yendo en contra de la Constitución. Sería inconstitucional ese decreto supremo. Pero hay muchos así, muchísimos decretos. Como te digo, yo sinceramente cambiaría la Constitución, que yo la llamo Constitución apócrifa. Yo le pongo ese nombre, de Constitución apócrifa. ¿Qué quiere decir apócrifo? El término, ¿no? Ilegal. No, quiere decir que desconocemos su procedencia. Desconocemos, digamos, de dónde viene verazmente. ¿Por qué razón? Y aquí vamos un poco con la historia rápidamente. Sí. La Constitución boliviana, digamos, la Asamblea Constituyente, digamos, se establece en Sucre. Genial, se establece en Sucre por un tiempo determinado, no siguen en ningún acuerdo y deciden cambiarla de lugar. Se van a Palacio de la Glorieta. Ok, están en un tiempo, tampoco se puede trabajar y deciden ya irse a Oruro. Los conflictos eran muy numerosos. Muy, muy numerosos. Y en Oruro, ¿qué es lo que sucede? No dejan entrar, digamos, a la votación a las bancadas opositoras al movimiento socialismo. No se las deja entrar. Y se aprueba en Oruro ese, digamos, proyecto de constitución. Y yo no tengo ese proyecto. Pero después pasa a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa lo apruebe. El problema es que la Asamblea Legislativa en su momento se tomó muchas atribuciones, se creyó muy constituyente y modificó el proyecto que habían mandado de Oruro. Lo modificó, solitos. Dijeron, hay que modificar esto. Y dije, wow. Y claro, realmente cuando ves el proyecto final de constitución, que es el que tenemos hoy en día, no es el mismo aprobado en Oruro, es diferente. Entonces, ahí, digamos, yo diría, ¿en qué momento se ha debatido sobre digamos, ese cambio de esa constitución? ¿Y en qué momento llegamos a esta constitución que es tan, primero, larga? Es decir, a nivel mundial nos dicen que Bolivia es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Lo que no debemos hacer es nuestra constitución boliviana, porque es muy extensa, realmente no tiene un contenido que sea conocido para todos, que sea simple. Sí. No es simple. Ahora, ojo, luego vino el referéndum para aprobar o no, y se aprobó con una gran mayoría, 67%. Lo que le da una legitimidad incuestionable al proceso democrático, ¿no?
Pero Un bueno, tema volvemos al también. tema económico, ¿no? El tema económico todavía está sin zanjarse. Tenemos un modelo económico que es preponderancia del Estado sobre el tema de inversiones, no tanto en esa inversión extranjera. También hay un punto importante en esta normativa, esta propuesta de ley, que quiere decir que, digamos, hay una ventanilla única, primero interesante lo que se quiere hacer, pero nos estamos viendo en conflicto con el tema de las autonomías. Es decir, primero las autonomías también tienen una competencia en cuanto a las inversiones extranjeras o inversiones que quieran venir sobre sus territorios, imaginemos, ¿no? Tenemos el tema de lo que se quiere hacer, seguridad jurídica para las empresas, genial. Pero incluso los propios bolivianos no tenemos seguridad jurídica en nuestro propio territorio. Es decir, si uno compra, por ejemplo, tiene un terreno en alguna población que sea la área rural, siempre hay un tipo de conflictos. Entonces, si queremos garantizar que realmente existan seguridad jurídica para quien quiera invertir en el tema de agro, tema de industria, puede ser, pero tenemos que brindar más seguridad jurídica. Ahora, ¿dónde está también el conflicto constitucional? Cuando son recursos, en este caso, recursos estratégicos para el Estado, como lo llama la Constitución. ¿Qué es? Hidrocarburos, minería. Muchos inversores extranjeros van a querer invertir en oro, plata, estaño, en este caso hidrocarburos. Genial. Pero eso corresponde, no a un tema administrativo, corresponde al legislativo verlo. Este proyecto normativo lo que hace es un poco poner por igual para todos los inversores. Todas las reglas van a ser generales para todos los inversores, pero cuando hablamos de recursos estratégicos del Estado, sí o sí tienen que ser revisados por el legislativo. No es que sea un contrato entre el ejecutivo y la empresa, no. Cuando hablamos de esos recursos importantes, tiene que ir sí o sí por el tema legislativo. Entonces, hay temas como ese que sí pueden ser tildados de inconstitucionales. Y, como te digo, el tema de las autonomías también está involucrado en esto, porque ¿dónde está el gobierno autonómico en todo ello? ¿Dónde va a ser regulado? ¿Dónde va a tener esos beneficios? No lo encuentro yo tampoco en la normativa, ¿no? Para llamar a un cambio constitucional, de constitución me refiero. Porque A una asamblea. a una asamblea constituyente, claro. ¿Qué se necesita? Te explico por qué te hago la pregunta. Porque en Chile Boric mandó a un plebiscito y esto le costó prácticamente la presidencia, o por lo menos renovarse. Perdió, no pudo cambiar la Constitución, fue un golpe fuerte políticamente y después salió. ¿Qué se necesita para hacer un cambio de la Constitución? Súper, buenísima pregunta. Hay tres elementos. Puede ser primero por una propuesta del legislativo, es decir, de la Cámara de Diputados o Senado, que hagan esa propuesta. Puede ser la presidencia, en este caso, o el Ejecutivo, que haga también la propuesta. Que mande a la Asamblea. Que mande a la Asamblea a decir, queremos hacer esta modificación, queremos modificar toda la Constitución. Ok. O puede ser incluso el 20% del electorado boliviano. Podría ser, en este caso, si hablamos de una reforma parcial. Pero la integral, primero tiene que haber un referéndum, de preguntarnos a nosotros, ¿quieren o no una reforma constitucional integral? Nosotros tenemos que votar sí o no. Si votamos que sí, ahí digamos, se inicia el procedimiento que es el legislativo, va a llamar a elecciones para elegir a la Asamblea Constituyente, se tienen que conformar, genial. Una vez que digamos, la Asamblea Constituyente tiene un texto, que ya es digamos, el texto, la propuesta normativa, tiene que ir a otro referéndum para que nosotros votemos si estamos de acuerdo o no con ese proyecto. Constitución. Pero son dos referéndums. Son Claro. dos. Es un proceso largo que Es hemos larguísimo. pasado desde el 2006 con el inicio del gobierno de Evo Morales hasta el 2009. Pero hoy, y vuelvo yo a la urgencia de la famosa ley de inversiones, ¿cuál sería tu propuesta teórica y práctica también, Felipe, en términos de tiempos? ¿Vamos mejor a una reforma parcial? O sea, ¿la ley solita, la ley con reforma parcial, o tú te sientas nomás sobre tu propuesta de una asamblea constituyente? O sea, prácticamente, si vemos a nivel práctico, no podemos hacer ahora mismo ninguna reforma constitucional. Ahora mismo no, porque estamos en estado de excepción. Es decir, Pero esto termina en un mes, no sé. termina el 17 de septiembre. O sea, pero puede el Estado decir... Justo ok, un mes. Oye, 17. Justo. O sea, 17 de septiembre termina el estado de excepción. Puede decir el gobierno, ok, planteemos ahora una reforma constitucional parcial sobre estos temas específicos, tema de economía, puede ser, tema también de los jueces. Yo tocaría sí o sí el tema de los magistrados del Tribunal Constitucional. Si vamos a tocar algunas cosas, toquemos ya lo necesario, ¿no? Ya, TCP. TCP, tema de economía, lo principal, ¿no? Ahora,
Puede hacerse una vez termine el estado de excepción, pero ¿quién te dice que el gobierno no va a prorrogar este estado de excepción otros 90 días? Pero no, que no se puede. Se Tú puede nos prorrogar. dijiste que no se puede. Sí, yo dije que sí, se puede. Se puede plantear es decir, ¿qué dice la Constitución? Que tú en un año, dentro del año que tú has planteado el estado de excepción, no puedes, digamos, tener un nuevo estado de excepción. Pero te pone ahí el pero, como siempre decía, ¿no? Siempre hay la excepción en La Bolivia. cola al que ya está. La colita que te dice en el 138 te dice, no, pero puedes prorrogarlo por una vez más. O sea, 3 meses con más. 3 la meses aprobación más. del legislativo. ¿Pero qué requiere eso? Que tú como gobierno tienes que ir al legislativo, rendir las cuentas del año, rendir lo que es, no las cuentas del año, lo que ha sucedido durante del estado de excepción, decir qué ha sucedido, cómo has planteado las cosas, qué derechos has protegido, y si el legislativo lo considera correcto, puede prorrogarlo por una vez más. Una vez más. Claro. O sea, pero de los 3 no puede terminar Rodrigo su gobierno en estado de excepción, ¿verdad? No puede No, ser. Bueno. Lo que sí puede hacer es esperar al año que viene y otra vez volver a plantear. Bueno, pero yo vuelvo a la pregunta. Si no es con la Asamblea Constituyente, ¿tú le ves la posibilidad de destrabar esto? ¿Cómo marcarías la ruta para la ley de inversiones? Perfecto, no, es bueno. Una vez que termine el estado de excepción, el gobierno ya puede decir, quiero plantear una reforma constitucional sobre estos aspectos. Genial. Tiene que irse al referéndum para ver realmente si se quiere o no hacer esa modificación constitucional. Parcial. Y realmente yo creo que se requiere. O sea, es urgente hacer una reforma constitucional sobre aspectos económicos. Si no, seguimos trabados y si no, digamos, todo lo que se pueda hacer en el futuro va a ir en contra de la Constitución. Mi pregunta ahora es política. La urgencia puede plantear que no se prolongue el estado de excepción para posibilitar la ley de inversiones. O sea, el gobierno tiene que tomar esta decisión política. O alargamos el estado de excepción o cortamos el estado de excepción, lo damos por finalizado, sin prórroga, y así pasamos a la ley de inversiones. ¿Estoy bien? Puede ser, cualquiera de los dos. Es decir, políticamente... Pero tiene que tomar una decisión, no se puede los dos. Tiene que tomar una determinación, porque si no, esta ley de inversiones también iría en contra de la Constitución. Y como estas tenemos varias leyes, ¿no? Es decir, hay muchas leyes que también se están Yo te creando. pregunto, vos sos constitucionalista. Así como está, el país necesita inversiones urgentemente. Urgentemente. Extranjeras, locales no hay. Puede que haya alguna nacional, pero no del nivel, del porte que se necesita, ¿no? Que son miles de millones de dólares. Bien, entonces hay que poner la ley de inversiones. Y va a ir en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a poner un solo dólar si luego hay un diferendo y tiene que ser tratado por la justicia boliviana. Entonces, ¿qué propones? Yo propongo lo que decía Claudia, justamente una reforma lo antes posible de la Constitución, es decir, una reforma parcial. Si no, nosotros con ¿Eso es rápido? Puede ser rápido, es decir, si nosotros comenzamos ahora mismo con un proyecto normativo de reforma constitucional, se puede hacer, es decir, es un proyecto de ley. Es lo que acaba de explicar, que tendría primero que esperar al final del estado de excepción y luego plantearlo como reforma parcial. Eso Claro, lo del estado de excepción se termina el 17 de septiembre, pero me refiero a que ese cambio parcial, ¿es rápido? Puede ser rápido, puede ser muy rápido, es decir, imaginemos en España, el último cambio constitucional que les decía, el 135, se ha hecho en 2 días. Ha sido express. Aquí también puede ser una modificación constitucional, siempre dependiendo de la voluntad política. Claro. Es bueno, decir, de la decisión. Ojo, en el legislativo tenemos todo hecho pedazos. Tal vez es muy, muy fuerte la expresión. No está hecho pedazos. Lo que está en pedazos son las distintas fuerzas. Teníamos PDC, Libre, Unidad, y ahora estamos en un escenario donde también hay divisiones dentro de cada fuerza. Entonces hay todo menos fuerzas políticas organizadas, y de hecho Rodrigo Paz el 6 de agosto dijo que iban a hablar uno por uno. Le han acusado por esto de invitar al transfugio y dicen, ¿para qué están las bancadas? ¿Para qué está la organización si va a venir el Ejecutivo y va a hablar directamente? ¿Cuál es tu posición sobre esto, No le han Felipe? volteado nada. el problema está que cuando no existe un partido político sólido, una estructura de partido político, aquí es donde cada uno va diciendo, va a tender al regionalismo. Lo que estamos viendo hoy día es que tienden al regionalismo. Yo voy a votar por mi región, no tanto por mi partido político, pero por mi región y por el grupo que estoy representando, que puede ser agropecuario, que puede ser soyero, hay distintos grupos.
se desintegra mucho la Pero democracia. se puede abrir a la corrupción también, ¿no? También se puede abrir. Ahora, si existiese esa voluntad política de reformar la Constitución, yo creo que en lugar de ponerse la camiseta individual, deberían evidentemente llegar a ese acuerdo, a ese conversatorio de por qué debería cambiarse. Comencemos con eso, ¿no? ¿Por qué debería cambiarse y para qué? ¿Qué queremos con esto? ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. Es decir, para el estado de excepción sí que ha habido una aprobación de la mayoría, en este caso, de los congresistas. Genial. Lo mismo debería aplicarse para una reforma, en este caso, constitucional. Pero evidentemente esto va a generar mucho debate. Porque unos van a decir, yo quiero cambiar esto, genial, pero yo también quiero cambiar esto. Pero yo también quiero agregar esto. Claro. Entonces al final se hace lo mismo que, por ejemplo, con la ley Brisa, con la propuesta normativa de la ley Brisa, que se quiere incluir todo en una normativa, pero... Y ese es el problema con los bolivianos, pues en Bolivia en general, ¿no? Todos nosotros creo que queremos colocar todo en un texto, pero no, hay que hacerlo lo más simple posible. Seamos simples. Mientras más concreta sea la norma, ¿no? Precisos en cuanto a los verbos, la terminología, incluso los tiempos verbales, va a ser, digamos, que podamos nosotros tener una legislación más simple de entender, que sea más llevadera y además más simple para el juez para interpretarla. Si tenemos 500 artículos, bueno, en este caso 400 artículos de Constitución, ¿qué vas a seguir, no? Le estás dando una imposibilidad tanto a los jueces como a los legisladores de qué van a legislar. Sobre todo, va a crear en este caso, tenemos un superávit de leyes en Bolivia, que realmente no se aplican todas. Tenemos leyes para todo hoy en día. Y la Constitución también aplica para todo, entonces no podemos aplicarlo todo, no podemos ser, en este caso, como Papá Noel, ¿no? No queramos llevar todos los regalos al mismo tiempo, no. Hay que ir por partes, hay que ser muy concreto. En el tema legislativo tienes que ser muy concreto en cuanto a qué vas a proponer, cómo, y muy simple, ¿no? Esta ley, por ejemplo, tiene 103 artículos, esta propuesta normativa de la ley de inversiones tiene 103 artículos. ¿Y cómo la ves? ¿Coherente? ¿No? O sea, ¿bien redactada? ¿No? Es coherente con el norte que está buscando, es decir, que está buscando decir, vamos a hacer esto, genial. Pero a la vez no es coherente, por ejemplo, con el tema de arbitraje, una vez más. Te dice, ok, va a haber la posibilidad de que las partes escojan el tema del arbitraje, súper, pero en caso, digamos, de que la justicia boliviana va a tener la capacidad de anular un laudo arbitral. Pero, o sea, si alguien te está diciendo, me voy a sujetar al arbitraje internacional, y luego me pongas una cláusula en la cual me digas... Es un contrasentido. No, pero por si acaso, la justicia boliviana va a poder anular ese laudo arbitral. Entonces, Claro. digo, no hay congruencia entre lo que uno dice. No, entonces estás pegando con la derecha y por atrás un cuchillazo, ¿no? Entonces nadie te va a aceptar eso. Ninguna empresa seria te va a decir, ok, se puede hacer esto, porque no va a ser lo correcto. Me estoy sujetando al internacional, pero luego el juez nacional me puede decir que no, anulado todo, y vuelvo a foja cero. Entonces ahí viene un problema en cuanto a inversiones, ¿no? Ahí veo una incongruencia. Veo incongruencia con también el tema de la compatibilidad con las autonomías. No se puede. Sí, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo estás viendo el trabajo, que no es que todos los legisladores estén trabajando de día hasta la noche? Carlos Alarcón está muy metido en estos temas. ¿Cómo estás viendo la estrategia y lo que está planteando como legislador? Es interesante, es decir, pero vuelvo un poco al individualismo, ¿no? Veo que cada legislador es que plantean cosas muy buenas, en este caso, por ejemplo, Alarcón, puede plantear cosas muy específicas, pero son individuales. No están planteando cosas como un partido político, como una bancada de todo. Vamos a proponer, ahí este norte, genial, como bancada estamos proponiendo tal cosa. No, aquí es, por un lado está Ormachea. Paréntesis, a lo que voy, Jorge. Esta división, tú dices no golpea, está golpeando, porque hoy se está actuando individualmente. Entonces no hay fuerzas organizadas dentro de la asamblea. Cierro mi paréntesis. La más fuerte en realidad, creo que no es la colectividad, digamos, de asambleístas de Santa Cruz, por ejemplo. Ellos sí tienen un norte bastante más claro entre ellos, ¿no? Por más de que pertenezcan a distintos partidos, sí tienen un norte más claro que el de otros restos del país, ¿no? Ahí veo menos individualismos, pero, digamos, en este caso, Ormachea, Alarcón y tantos otros actúan bien, o sea, de una forma interesante, pero están actuando de una forma muy individual, ¿no? Es no que tanto reina la división, ¿no? Y cada uno va a depender. Por ejemplo, Baibián va a plan por su lado, por el tema de la ley Brisa. Cada quien está proponiendo cosas muy individuales, luchando por sus territorios, pero no veo una congruencia entre, digamos, lo que se está buscando, lo que se dice y lo que se propone, ¿no? Porque después aparece lo del decreto supremo de ayer, ¿no? Un decreto supremo del diésel, ¡pum!, de la noche a la mañana. Y lo mismo está pasando con el tema de legislaciones, ¿no? Aparecen nuevos proyectos muy interesantes, pero que realmente creo que les falta un poco de, no solamente contenido, pero también de
repensar las cosas. Queremos un proyecto de ley de 103 artículos. ¿Realmente esto va a solucionar el país o no? Y tengo la última. Ayer en una columna, el fin de semana, el economista Gonzalo Chávez hablaba también de esta necesidad de invertir, y hay una idea que me parece interesante, y es que ya no solamente estamos en la comparación de lo que se hizo en el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno de Luis Arce, no es el único parámetro de comparación. De hecho, ganó la narrativa política, con razón, sin razón, ganó la narrativa política de que no va más el MAS, y ahora estamos en esta otra etapa fundacional de cambio de modelo. Bueno, veremos cómo nos va, pero esa narrativa ya está ganada. La que no está ganada es la comparación, vuelvo a citar a Chávez, no con lo que hicimos o no hicimos ayer, sino con lo que está ofreciendo Argentina, Perú, Chile. Entonces aquí la competencia puede ser dura. Yo no sé cuán abiertos, cuán ternuritas sean hoy con los inversionistas, ¿ah? Ahí también el inversionista se va a ir donde mejor le traten. Sí, pero una vez más volvemos al tema de inversiones. No todas las inversiones son iguales. No es lo mismo invertir, por ejemplo, en café, ¿vale? Genial, que es un recurso natural, que invertir en hidrocarburos o en minería. Porque la minería en este caso, por ejemplo, tiene circunstancias muy específicas, muy diferentes. ¿Cómo vas a regular eso? Entonces, esta ley sí que pone muy por igual a todos, y ahí viene el problema, no todas las inversiones son iguales. Y una vez más, hay ciertas inversiones que tienen que pasar sí o sí por el legislativo. El tema del litio, sí o sí tiene que pasar por el legislativo para que justamente esos contratos queden, digamos, democráticamente más englobados, ¿no? En este caso, el diputado tiene que velar por la calidad del contrato, también por la seguridad jurídica de esos, digamos, ese inversionista, pero no es lo mismo esas dos inversiones. Y esta ley sí que hace un poco poner por igual a todos, ¿sí? Ahí viene ese problema. Y estoy de acuerdo con Gonzalo Chávez en ese sentido, de que requerimos sí o sí una modificación en cuanto a nuestras inversiones internas y externas. No podemos sobrevivir si es que no tenemos hoy en día esa inyección de dinero que va a hacer que nosotros, digamos, podamos, en su caso, industrializarnos, podamos exportar. No podemos hacerlo si no tenemos esa seguridad jurídica. Incluso los turistas. Hoy en día ningún turista quiere venir a Bolivia y dice, no, están conflictuados, ¿yo para qué voy a ir a Bolivia? ¿No? Entonces hemos perdido también el tema turístico. Nos ha afectado mucho estos 53 días de bloqueo, más los posibles futuros días que tengamos, que ojalá no tengamos muchos. Lo que afecta en el país es tanto nuestra visión como al extranjero, como Bolivia, de que no es segura, ¿no? Y yo, sinceramente, tampoco me siento tan seguro si no tenemos una ley, por ejemplo, que haga una correcta división del territorio. Es decir, imaginemos, viene un inversor, imaginemos que viene a La Paz, y dice, quiero registrar, digamos, mi propiedad, en este caso tengo un terreno en La Paz, pero ¿dónde debo hacerlo? En el municipio de La Paz, debo registrar mi propiedad en La Paz, en Palca, no sé, en Achocaya, ¿dónde debo registrarla? Entonces, hay muchas veces ahí ese conflicto en cuanto a territorios, incluso en Bolivia, ¿no? ¿Qué territorios también están protegidos en Bolivia y de qué forma? Porque también ha salido una normativa en la cual ya se puede, digamos, una inversión puede acceder a tema, digamos, reservas en Bolivia. Ya se puede hacer. ¿Por qué? Porque son recursos estratégicos para el Estado. Entonces, si hacemos una interpretación un poquito amplia, decimos que esas inversiones, digamos, de recursos estratégicos pueden entrar en reservas naturales. Entonces, ¿para qué existe una reserva natural? Entonces, hay incongruencias muy grandes desde mi punto de vista. Y si no ponemos las reglas del juego claras, es decir, estas son las reglas del juego, ¿vale? Estas son las reglas del juego. Aquí tú puedes ir. ¿Qué garantizo yo? ¿Cómo te lo garantizo? Para que pueda existir. Porque el problema está que si viene una inversión extranjera y te dice, vale, puedo invertir, puedo quedarme aquí, pero ¿qué pasa si hay conflictos con, por ejemplo, sociales, con las comunidades que están, digamos, aledañas a ese lugar? Y te van a decir, no, ya no quiero que trabajes, vete fuera. No te voy a dejar trabajar. Tampoco voy a dejar que las personas entren a su, digamos, ámbito laboral. Tienes varios conflictos que debemos nosotros repensar en Bolivia. ¿Cómo queremos realmente esta visión? ¿Cómo estamos planteando que esa inversión sea realmente segura? Porque no es únicamente hacer una ley y ya está. Es dialogar con el país cómo queremos esa inversión, ¿no? ¿Cómo queremos que sea segura? Sí, ahora vos fíjate esto, ¿no? Está todo tan enganchado que aquello que tanto se le criticó a Luis Arce, en el fondo no es una locura. Querer industrializar el país desde adentro, desde el Estado. ¿Por qué? Porque los privados no lo hacen.
Y si no, hay que recurrir a los extranjeros. Y los extranjeros no vienen porque colisionan contra la Constitución. Porque mañana, si llega a haber un diferendo, lo trata la justicia boliviana. Hay que hacer las exploraciones, el Estado tiene que hacer las exploraciones de gas, de petróleo, porque los extranjeros no van a venir. Y es indispensable que se haga esto, ¿no? Pero hay un caso súper interesante sobre esto, ¿no? Que dice, hay una empresa que, digamos, tiene la mayor parte de su plantilla que es extranjera y los empleados nacionales dicen, no, ¿por qué tienen que ser extranjeros los que están contratando ustedes? Y la empresa dice, ok, no pasa nada, que sean bolivianos, que sean todos bolivianos. Súper. Entonces, tenemos estos puestos, son estos puestos los que requerimos, ¿no? En este caso, ponemos un soldador que sea específico para temas, digamos, de gasoductos. Ok, dice, hagan ustedes las contrataciones. Y cuando se busca realmente a las personas que tienen esos puestos, pero en Bolivia, ninguno tiene ese grado de especialización, o ese grado de conocimiento, o ese grado de experiencia. Entonces, ok, si no hay nadie en Bolivia, tienes que recurrir a los extranjeros, ¿no? Un poco ese es el punto, ¿no? Si queremos realmente industrializarnos, requerimos muchas personas muy capacitadas en sus áreas que pueden hacer primero esa inversión y segundo que tengan los conocimientos para continuar con la inversión. No es que sea únicamente, sí, todo para los bolivianos, genial, pero realmente tenemos las personas capacitadas para esos trabajos tan especializados, digamos, en temas de industrialización, tema de litio. Tema de litio, tenemos una planta que ha sido una inversión que está ahí, que se dejó estática y no funcionó la planta. Es una inversión millonaria, ¿no? La que tenemos. Entonces, no sé. Es muy complejo. Yo diría que, volvería un poco al tema de la Constitución. Primero es, toquemos la base, toquemos las reglas del juego. A ver, si vamos a jugar al Risk o al Monopoly, buenísimo, pero veamos las reglas del juego, qué nos está indicando, modifiquemos lo que debemos modificar y luego continuamos con una ley de inversiones que se adecue a nuestro ordenamiento. No podemos pasar por encima. Y yo digo, vayamos a una pausa y luego continuamos también. ¿Continuamos con Felipe? Claro, nos quedamos si con quedan Felipe. 6 minutos. ¿Verdad? Bueno, vamos a una pausita y enseguida Vamos a una volvemos. pausita. Sí, vamos a la pausa. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Volvimos, seguimos hablando de la situación del país, de la necesidad o no de abrir la Constitución para hacer pasar esta ley de inversiones y Jorge tiene la palabra. Sí, no, uno dice que en la Asamblea hay como, el gobierno ha generado una política de individualismo, ¿no? De tratar diputado por diputado, senador por senador, pero también hay una realidad, no es por partidos, porque no hay partidos. Es decir, no hay un partido como yo veo en Brasil o en Argentina, está el Partido de los Trabajadores, el otro partido, no me acuerdo cómo se llama, en Brasil, en la Argentina, el peronismo, el radicalismo, el mileísmo o el PRO, que es una nueva fuerza desde que apareció Macri, pero que se consolidó y que funcionan como tales, ¿no? Como partidos. Si analizamos el caso boliviano, Rodrigo Paz tampoco pertenecía al Partido Demócrata Cristiano, al PDC. Claro. Compran la sigla, básicamente, ¿no? Por supuesto. Se hizo socio a último minuto. Pero ¿cuál es el problema de comprar siglas? Está bien, puedes comprar una sigla porque está establecida, ¿vale? El problema está que estás comprando solamente la sigla, que no tiene... Primero, el partido, cuando hace esa sigla, tiene que tener una misión, una visión de lo que está buscando, ¿vale? Pero después tú entras, lo compras, genial, te haces con la sigla. Pero ¿cuál es la crítica fundamental en doctrina que se hace a esos presidencialismos? Es que no tienen filosofía. Son partidos sin alma. Entonces son partidos sin alma, no sabes dónde van a ir, a qué norte van a guiar. Si van a ir por la derecha, si van a ir a la izquierda, si van a ir por el centro. Entonces no se sabe básicamente cuál es la filosofía que tiene Rodrigo Paz. Porque es un partido que ha comprado, que ha adquirido, ¿no? No es como que tengo mi partido, imaginemos que es de centro, centro izquierda, centro derecha, y tengo estas líneas. En cuanto, digamos, a temas de economía, en cuanto a temas de reformas, en cuanto a temas cualquiera. Pero el que tiene, digamos, Rodrigo Paz
es individualismos que tenemos hoy en día, ¿no? Individualismos de tanto el presidente, el vicepresidente que va por su lado, cada analista que está tirando también por su lado. Entonces no tenemos una filosofía de partido, no existe hoy en día una filosofía de partidos, además de la que existía, que era el MAS, ¿no? Que el MAS tenía algo más consolidado, porque ahora sí, digamos, está desintegrado en toda su expresión. Partidos más tradicionales que teníamos antes, antiguamente, el ADN, el MIR, etcétera, pero que también han dejado de existir. Entonces son partidos efímeros en el tiempo, no partidos que han durado mucho. Realmente el MNR fue el partido que más duró, digamos, digamos, históricamente, pero que también se desintegró internamente, ¿no? Por ser también demasiado grande, cosa que también le pasó al MAS. Entonces, habría que pensar, yo diría, ¿no? ¿Qué estamos viendo de un partido político? Yo no veo ningún partido político hoy en día sólido, porque no hay partidos. Son personas individuales que tienen una sigla, pero que tampoco responden a lo que menciona la misión y la visión de la sigla. Exacto, porque ahí no solamente tiene que ver con la posibilidad de agruparse, estructurarse, sino tener una lectura de país, una mirada de país, guste o no guste, poder reconocer que un partido tiene un proyecto de país, ¿no? Proyecto y también esa filosofía que estamos buscando decir, ok, si somos, por ejemplo, Partido Demócrata Cristiano, genial, entonces vamos a tender a esa línea, ¿no? De leyes, por ejemplo, un poco más conservadoras, digamos, en cuanto a economía, también un poco más conservadora, tener mejores relaciones con el Vaticano. Entonces, tienes que, digamos, eso es lo que te está guiando tu norte, ¿no? Si fueras un partido liberal, ok, sabes que vas a buscar políticas más neoliberales. Claro. No tenemos ese norte desde mi punto de vista, esa filosofía ha dejado de existir. Y eso es un peligro. Eso es un peligro porque realmente, si no sabes a quién va a responder esa persona, puede tirar por donde sea. Hoy puede ser de derechas como mañana de izquierdas. No sé qué opinan ustedes. Sí, bueno, opino que tiene que volver Felipe, porque hoy hemos estado en todo el programa con él, pero creo que este es un caso que está en permanente evolución, así que vamos a volver con este y otros temas que están ligados a esta transformación del país. Gracias, Felipe, por acompañarnos, como siempre. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Jorge, un placer estar siempre con ustedes y ojalá que sigamos con estos temas. Sí, a mí me apasiona. A nosotros también, seguiremos. Bueno, nos vemos mañana, martes, a esta misma hora en La Guarida. Ya volvemos. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de La Paz, hasta Chicana.